Gloria al Señor. En esta noche pues estamos preparando algo de compartir. Seguimos con las profecías, ¿verdad? Y por la razón que estamos hablando de las profecías, porque se están cumpliendo, y hay mucho pueblo de Dios que no sabe que ya las profecías se están cumpliendo. Y yo esta noche, como la semana pasada, estuve hablando de los misterios de Dios. Dios es un Dios que tiene muchos misterios, pero Él dice que los misterios se los da a los hijos. Como no se han desarrollado en la condición de hijos, Él ha seguido guardando sus misterios. Y entonces ahora Él está comenzando a revelar sus misterios. Aquellos que verdaderamente le buscan de corazón. Entonces Él abre su corazón y comienza a hablarle de todas aquellas cosas escondidas desde antes de la fundación del mundo. Así dicen las Escrituras. Pero hoy en esta noche yo voy a hablar sobre las profecías que hablan de que se va a levantar un cántico, o sea que se va a levantar lo que es la alabanza, la adoración, porque es el vehículo que Dios usa para restaurar. Y descubrimos nosotros que efectivamente de un tiempo para acá hemos visto que se ha levantado la música de Dios, cual nunca se había levantado antes en una condición en la cual pues levanta el nombre de Dios. Nosotros sabemos que la música de Dios estaba muy limitada religiosamente en muchos lugares, pues por ejemplo, la Iglesia Católica en mi tiempo se cantaba en latín. Yo me sabía los cantos en latín porque mi tío era el que cantaba los cantos en latín, ¿no? Pero no sabía ni lo que yo estaba cantando, ni entendía. Simplemente pues uno, niño, ¿no? Aprende. Pero de un tiempo para acá comenzó a desarrollarse en el mismo idioma unos cantos a Dios. Antes eran cantos para nosotros, porque pobrecitos nosotros, que éramos cautivos, y comenzó a haber un cambio grande por los años, vamos a poner 66, 67, comenzó un mover del espíritu muy grande en todo el mundo entero, no solamente en Estados Unidos, sino en todas partes. Vimos un desarrollo diferente a lo que habíamos visto nosotros siempre en la iglesia desde que nos convertimos. Y comenzamos a ver que instrumentos se introdujeron en las iglesias, cosas que nunca se veía. Por ejemplo, solamente se conocía el piano, el órgano, y no se permitía otro instrumento porque eran instrumentos del mundo. Y no se permitía, los líderes no aceptaban un instrumento que no fuera un instrumento que, ponga tú si quizás violín, yo nunca lo vi en la iglesia, violín, pero se admitía un poquito más, algo así, pero no, la guitarra era muy mundana. No se permitía la guitarra. Y no se permitían diferentes instrumentos, ni batería, ni pensarlo. Esas congas que tenemos ahí, no, eso era pecado mortal. ¿Por qué? Porque se consideraba que la música no era de Dios, cuando la música es de Dios. Porque si vamos al África, vamos a ver cómo cantan y cómo tocan, ¿verdad? Los creyentes allí, ¿cómo es? Como la cultura de ellos. Ellos expresan a Dios en la forma como ellos lo expresan. Y a Dios le agrada. Pues son así. Pero nosotros descubrimos a través de este despertar que comenzamos a verlo. Por ejemplo, yo estaba en Sarasota, Florida, a raíz de llegar de Cuba. Y yo comencé a ver que en la iglesia entraban con una guitarra. Y yo, ¡ay, qué pecado! Pues no, la iglesia donde yo estaba en Cuba, el pastor era un madrileño, muy, pues, era muy conservador. Y no me permitía nada de eso. Y precisamente cantaron un canto especial con la guitarra y yo estaba escandalizada. Como un instrumento del mundo puede tocar en la iglesia, ¿no? Porque así me habían enseñado. Pero comenzamos a ver un despertar. Pero no sabíamos que eso era parte de las profecías. Porque no conocíamos nosotros el Antiguo Testamento. No conocíamos nosotros el libro de Isaías, ni Ezequiel, ni Malaquías, ni Amós, ni aún los Salmos, ni nosotros conocíamos eso. Pero comenzamos nosotros a descubrir que todo eso era un proyecto de Dios y se estaba desarrollando en medio del pueblo de Dios. De tal forma que empezamos a descubrir, al cabo de estar pues aquí, allá, estuvimos viviendo en Miami también, y allí vimos en la iglesia que no se permitía nada de esto, pero que había siempre un grupo de jóvenes que querían expresar cantos a Dios. Y más lo veíamos en la iglesia católica, con los jóvenes, pero no en la iglesia evangélica. Y todo esto se empezó a desarrollar hasta que llegó un momento
que descubrimos nosotros que Dios quería una alabanza diferente, porque comenzaron muchos hermanos a ser inspirados en salmos. Nunca habíamos cantado un salmo. Y yo me recuerdo que el Salmo 145, el Salmo 124 comenzó a cantar y estábamos sorprendidos. El Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Pero qué casualidad que en ese tiempo, y vamos a ver la comparación que estamos haciendo nosotros, porque recuerda que hemos estado hablando del misterio de los judíos y los gentiles, que se encuentra en el libro de Gálatas y se encuentra en libros romanos también. Como de ambos pueblos Dios ha hecho uno, o sea, Dios hizo uno. Y cosas que están pasando en lo natural está pasando acá en lo espiritual, porque la iglesia está reflejando lo que es el carácter espiritual de lo que Dios quiere hacer. Pero Él siempre tiene una maqueta, Dios siempre tiene una maqueta. Cuando fue a hacer el tabernáculo, allí en el desierto, Él le enseñó a Moisés que subiera el monte Sinaí y ahí le enseñó la maqueta, o sea, el modelo de lo que él quería, el tabernáculo. Y le dijo, así lo quiero. ¿Cómo se lo mostró? No sé, pero se lo mostró. Le dijo, estas son las medidas, así lo vas a ver, y le enseñó el modelo. Entonces, cuando bajó Moisés, hizo lo mismo que había visto en la maqueta, aquel modelo. Porque Dios siempre muestra un modelo. Cuando hizo el sacrificio a Isaac en el monte Sinaí, eso iba a ser el modelo de lo que él iba a hacer un día dando a su Hijo Jesucristo en la cruz. Y así vemos nosotros reflejado muchas de las cosas que Dios mostró, y la mostró de diferentes formas, pero siempre lo mostraba en una forma natural y después para ser enseñado en lo espiritual. Así es, primero lo natural, ¿verdad? Estamos viendo, y así lo espiritual, así como creó a Adán, el Adán natural ahora está creando y creó en la persona de Jesucristo el Adán espiritual, el hombre espiritual, el último Adán, como es nombrado aquí en las Escrituras. O sea que vamos a ver siempre esa secuencia. Pero si vamos a Amós, el libro de Amós, que se encuentra en lo que es los profetas menores que se les llama, después de Daniel está Oseas, después está Joel y después está Amós. Y vamos a ver que Amós, 400 años antes de que Jesucristo naciera, trae una profecía. Yo digo, ¿quién será el que habrá podido entender esa profecía en aquel tiempo? No sé. Quizás yo en mi tiempo tampoco no lo pude haber entendido, porque ni sabía qué cosa era el tabernáculo de David. Dice en el capítulo 9, verso 11. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales he invocado mi nombre posean el resto de Edom. Edom representa siempre lo que es la carne, la naturaleza humana, lo que es la naturaleza de abajo. Y a todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. Aquí vienen días, dice Jehová, en que el que ara alcanzará al segador, y el pisador de las uvas el que lleva la simiente, y los montes destilarán mosto, y todos los collados se derretirán. Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas, y las habitarán. Plantarán viñas, y beberán el vino de ellas, y harán huertos, y comerán el fruto de ellos. Pues los plantaré sobre su tierra, y nunca más serán arrancados de su tierra, que yo les di, ha dicho Jehová, Dios tuyo. Esta profecía se dio 400 años y pico antes de que Jesús naciera. Ya se sabía que el Señor iba a levantar el tabernáculo de David. Y fíjense cómo dice, y lo edificaré como en el tiempo pasado. Al ratito vamos a leer ahí cómo fue edificado en el tiempo pasado ese tabernáculo de David. ¿Cuál era la característica que tenía ese tabernáculo? Porque no es el tabernáculo de Moisés, sino el tabernáculo de David, que es muy diferente al tabernáculo de Moisés. El tabernáculo de Moisés tiene un carácter más religioso, más de ley. No había música. En el de Moisés no había música, pero en el de David sí había música. Y ese es el que está el Señor reedificando, es el que está levantando. Pero si nosotros vamos aquí, donde dice que a través de ese tabernáculo que el Señor está levantando, que lo hemos visto desde por los años 60 y pico,
hasta ahora hemos visto un cambio muy grande en la iglesia. La música ha cambiado, es un cambio total, que ni parecerse para nada. A nosotros no nos dejaban ni aplaudir en la iglesia porque es una falta de respeto. Había que hacer así. Cuando saludaban a alguien, todo era un silencio. Nada más que se podía hacer así con la mano, y eso se suponía que era el aplauso cristiano. Cuando en la Biblia dice aplaudid y cantad salmos a Jehová, aplaudir y alabadle. Cuando en la Escritura está claramente lo que estábamos ciegos para poder ver realmente lo que Dios quería. Pero el tabernáculo de David levanta completamente y abre esa cortina. En el tabernáculo de David solamente estaba el arca del pacto. No estaban los panes de la proposición, no estaba el candelero, no estaba nada. Nada más que estaba la presencia de Dios en el arca del pacto. Eso era todo lo que tenía esa cortina o esa tienda, porque fue una tienda que se levantó. Y eso fue lo que hizo David allí en el monte de Sión. Tuvo en su corazón traer la presencia de Dios en medio del pueblo. Ese es el deseo que tiene Dios, el mismo deseo que tuvo David, y el Señor lo respaldó, porque el Señor estaba motivando a David, y él tuvo en su corazón traer el arca. No se acostumbraba a hacer eso, se acostumbraba a traer el arca y traer todos los elementos del tabernáculo, pero él dijo no, el arca, porque estaba reflejando algo que iba a ocurrir ahora, en este tiempo, en este nuevo pacto, que es el pacto que hizo Jesús, donde él lo que se presenta y la presencia de Dios es real, y es él la presencia de Dios. Y ese es el tabernáculo que realmente el Señor está levantando en este tiempo, pues que nos ha tocado a nosotros vivir. Pero observando todo esto, viendo lo que va a producir cuando se levanta el pueblo de Dios en las profecías, ocurren cosas. Se ganaban batallas con la alabanza, se ganaban no solamente batallas, se libraba, como conocemos ahí Pablo y Silas, o sea, las puertas de la cárcel se abrieron, vino un terremoto, nadie se aplastó en el terremoto. Por lo regular la gente se aplasta en los terremotos. Al contrario, las puertas y las rejas se abrieron y salieron libres ellos, a través de la alabanza que ellos estaban llevando delante del Señor, estando ellos atados a un cepo en el cual ellos estaban, que no podían ni moverse, pero qué bueno que no le taparon la boca, ¿verdad? Porque dice que ellos cantaban y todos los presos escuchaban. O sea, ellos cantaban con todo su corazón, a pesar que habían pasado por latigazos, por golpes, estaban golpeados, estaban adoloridos, pero ¿sabes qué? Su corazón seguía siendo intacto. Porque a veces cuando estamos pasando por una situación difícil, mucha gente su corazón se apaga. Pero ellos no se les apagó el corazón. Yo estaba mirando ahí todos los latigazos que se le dio al apóstol Pablo. 195 latigazos. ¿Quién puede sobrevivir a una situación así? Ahí tuvimos, ¿verdad, Alejandra? Viendo todo, él hizo un resumen de todo lo que él había sufrido. Dice, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1, o sea, 39. 195 azotes, 5 veces. 3 veces fue golpeado con varas. Aparte de una vez que fue apedreado y creían que se había muerto y lo tiraron para afuera de la ciudad, y fueron los apóstoles, se juntaron allí, oraron, y aquel hombre se levantó. Nadie se levantaba de una lapidación, nadie. Esa era la forma que se mataba a la gente. ¿Y cómo resistió ese hombre? Su corazón, su fortaleza, su llamado, todo lo que había en él, había una integridad, un deseo. Dios le había dado la potencia de poder seguir adelante al trabajo que Dios le había dado a hacer. Pero todo eso realmente lo motivó, yo digo, esa presencia de Dios en su vida. Y es lo que nos está motivando a nosotros. Por esta razón, cuando dice aquí, y traeré, en el versículo 14, y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas, las habitarán, plantarán viñas, beberán el vino de ellas, harán huertos, comerán el fruto de ellos, pues los plantaré sobre su tierra, y nunca más serán arrancados de su tierra, que yo les di, ha dicho Jehová, Dios tuyo. Vamos a ver la maqueta. Hoy en día sabemos cómo está en Israel. Yo solamente leí, hay más de 200 viñedos. El vino en Israel es algo que es increíble. ¿Por qué? Porque tiene muchos viñedos. Hay mucha uva. Por donde quiera hay uva.
un lugar donde realmente pues era desértico completamente, y tienen uva, y tienen un tipo de uva que se da el año entero. El año entero ellos tienen uvas. Tengo fotos de uvas ahí tremendas. El año entero se da. Ellos encontraron la técnica de ver cómo mantener siempre los viñedos cargados de uva. Y ahí lo dice. Beberán el vino de ellas. ¿Quién iba a pensar eso? Hay 240 millones de árboles el año pasado. 240 millones de árboles. No sé, este año va a haber muchos más, porque hay mucha gente que está mandando para hacer árboles. Mi hermano mandó a que se plantaran 3 árboles de higo, fig, porque como él es Figueroa, entonces él mandó por mi papá, por mi mamá y por Pola. Y allá la sembraron, le mandan fotos, y así hay miles de gente mandando. Pero ¿quién iba a pensar que un país que es desértico, 70%, que es imposible que se pueda producir nada, haya tantos árboles? ¿Verdad? Pero todo lo que estoy mirando es la maqueta. Así como está pasando en lo natural, así está pasando en lo espiritual. El Señor está produciendo, y todo es a través de esa alabanza, de esa adoración, de dejar que el Señor sea el centro. Por esa razón el Señor está mandando una exhortación de que le alabemos, que le exaltemos, que le adoremos. O sea que no es para que Dios quiera echarse fresco, ay, qué bonito me están cantando, no. Es porque están ocurriendo cosas, cuando tú estás alabando están ocurriendo cosas. Y Dios así lo ha estipulado, así tiene que ser. Porque fíjense que es levantado el tabernáculo y vemos todo esto, ¿verdad? Dice, logra producir más de 5 millones de toneladas de cultivo de campo, 1.550 millones de litros de leche. Esto es el récord del mes, el año pasado. 1.600 millones de huevos, 1.200 millones de flores que exportan, son exportadores de flores. En un desierto, ¿qué flores se va a dar en un desierto? Donde el clima sube a como a 105, 106, más que aquí. ¿Cómo? Porque Dios lo dijo y se hará. Y Dios le ha dado la técnica para que eso se mantenga siempre húmedo, ¿verdad? Con el sistema de goteo, que Dios le dio la sabiduría. Israel tiene 1.578 jardines y parques públicos. Un pueblo que, un país que realmente que es más chiquito que New Jersey. Vamos a poner un poquito más de aquí a Houston, un poquito más adelante, nada más, chiquito. Que tenga tantos parques y tantos jardines porque está escrito y se está cumpliendo esa profecía. Hay más de 2.000 sitios arqueológicos. Es un lugar donde están descubriendo y descubriendo y descubriendo. Nosotros estuvimos viendo allí todos los sitios arqueológicos, como ahí se están viendo cosas que están sacando de abajo. Y historia, ¿verdad? Todas esas cosas nos da a nosotros la seguridad que estamos en el tiempo correcto. Dios está permitiendo este milagro para que nosotros miremos y digamos, wow, Señor, así como ellos en lo natural, nosotros en lo espiritual también. Tiene que surgir, ¿verdad? Esa vegetación en nosotros, esa vida, porque la vegetación es vida. La vegetación es verde. Y hay un versículo en Apocalipsis que dice, no destruirás nada verde, nada que tengas vida, destruirás. O sea que estamos viendo nosotros que la alabanza está trayendo una realidad, o sea, está trayendo, pues yo diría que hasta un milagro. Y no solamente por eso, vamos a ver aquí, vamos a saltar aquí a Hechos 15, verso 14 al 18, y vamos a ver también aquí que este hermano que está aquí predicando, inmediatamente se da cuenta de que está viendo lo que cuenta Amós hace 400 años atrás. Ellos estaban bien entendidos en las escrituras y en las profecías. Eso es lo que nos ha faltado a nosotros, hermanos. Porque como se nos enseñó que el Antiguo Testamento ya pasó y que es historia, entonces no nos pusimos a investigar, ni siquiera a escudriñar. Simplemente, bueno, ya eso pasó, ahora es el Nuevo Testamento. Y no, fíjense como dice aquí, en el verso 15, vamos en el 14.
Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre, y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito en Amós 9, 11 y 12. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor. Y todos los gentiles sobre los cuales he invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde los tiempos antiguos. Aunque ellos no entendieron cómo iba a ser la cosa. Porque imagínense, 400 años después, que va a pensar que los gentiles se iban a convertir. Solamente era el pueblo de Israel. Los pueblos tenían montones de dioses. Y el pueblo de Israel tenía un solo Dios. Entonces era imposible, no cabía en la cabeza de ninguno de ellos, ¿cómo va a ser Dios esto? Pues sí lo dice, pero ¿cuándo? ¿Cómo? ¿Qué día? ¿Qué tiempo? ¿Qué año? ¿Qué siglo? A nosotros nos ha tocado entender esto. Y yo doy gracias a Dios y doy gracias a Dios todos los días de haber llegado a este tiempo. Porque este es el tiempo donde se abre completamente todo el misterio de la vida, todo el misterio de Dios. Ahora quiero que vean aquí que en los años, esta es la parte histórica, que a mí ayer lo vi yo, oh my goodness, esto está tremendo. En el año 66, Jerusalén pasó a las manos de los judíos. Recuerden que los árabes tenían toda esa parte del muro de los lamentos, todo eso, y ellos no podían ir ahí a riesgo. Vino una guerra que se llamó la Guerra de los 6 días. Yo estaba aquí en Estados Unidos, pude verlo por televisión y me fascinó ver el chofar y wow, qué tremendo. No conocía muchas cosas, pero me emocionó que en 6 días ganaron la guerra, que eso era imposible. Desde ese tiempo, desde el año 66, comenzó el avivamiento en la iglesia. Fíjense que es una maqueta. Y en el año 67, las alturas de Golán, que es la parte norte de Israel, donde ahí está todo el ejército, donde está ahí el Monte Hermón, donde todo eso pertenecía pues a Siria, todo eso no se podía pasar. Vimos los campos minados todavía, están con cintas rojas. En el año 67, el pueblo judío o el pueblo de Israel tomó las alturas de Golán. Y ahí tiene su ejército establecido, cuidando, porque del ladito de allá está Siria, que es uno de los enemigos más grandes que son allí contra de ellos. Del lado de allá, que dice, nos decía el guía, ustedes ven esa montaña, del lado de allá están los enemigos. Oh my goodness, nosotros aquí están cerquita, ay Dios mío. Oh, están allá, pero está el ejército cuida eso. Eso no es problema. Hacía falta guardar esos lados para poder enfrentar, o sea, desarrollar lo que iban a desarrollar allí en todo Israel. Eso fue en el 67. Qué casualidad que fue en el tiempo que comenzó la alabanza a desarrollarse en todo el pueblo de Dios. Porque ya no solamente Dios era conocido en Israel, era conocido aquí en América, en Europa, en toda Asia, aún África, en cuántos lugares, ¿verdad? Conocido en todas estas partes. Desde el año 66 en adelante que comenzó el mover de lo que vimos nosotros el movimiento carismático, que comenzó en la Iglesia Católica, porque todas las iglesias, ¡ay no, eso no puede ser, que hablemos en lenguas, eso no puede ser! Y como los católicos eran más libres en eso, lo aceptaron. Y gracias a Dios que entró por ahí. Y entonces a través de él comenzó a moverse el Espíritu de Dios, se comenzó a desarrollar, porque así en lo natural, así en lo espiritual. Es el mismo pueblo, de ambos pueblos, Él hizo uno. Y así está pasando en lo natural, así está pasando en lo espiritual. Y por esta razón a mí me emocionó cuando vi eso, porque me pongo a ver la historia y me doy cuenta que hubo un paralelismo en eso. Y es el tiempo, desde el año 60 y pico, que estamos viendo este milagro tremendo en medio de la iglesia. Pero quiero que veamos aquí cómo fue que David llevó y levantó ese tabernáculo. Vamos a leerlo un momentito, ahí está en Primera de Crónicas, capítulo 15, verso del 1 al 29. Primera de Crónicas, 15. Yo sé que lo tienen ahí en el papelito, así que no hay problema. De ahora en adelante voy a hacer papelito. Es mejor, es más cómodo, ¿verdad?
Hizo David también casas para sí en la ciudad de David y arregló un lugar para el arca de Dios y le levantó una tienda. Entonces dijo David: el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. Y congregó David a todo Israel en Jerusalén para que pasasen el arca de Jehová a su lugar, el cual le había él preparado. Reunió también David a los hijos de Aarón, y a los levitas, a los hijos de Coat, Uriel, etcétera, etcétera, un montón. Bueno, vamos a saltar al 12 para no demorarnos ahí. En el 12 dice: y les dijo: vosotros que sois los principales padres de la familia de los levitas, santificaos vosotros y vuestros hermanos y pasad el arca de Jehová Dios de Israel al lugar que le ha preparado. Pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según su ordenanza. ¿Recuerdan que trataron de llevar el arca en un carretón, como llevan los dioses? Pues así los filisteos llevaban a los dioses en carretones, en carretas, ¿no? ¿Y qué pasó? Pues pusieron el arca en el carretón. Pues claro, de donde estaba a donde tenían que ir eran varias millas. Y el arca no pesaba 3 libras. No, el arca era todo de oro, madera y revestida en oro. Y oro, la parte de arriba donde estaban esos querubines, qué pena que no traje mi arquita, la arquita que traje de Israel. Y eso pesaba un mundo porque era puro oro. Entonces era mejor llevarlo un carretón. ¿Y qué pasó? Sabemos la historia que uno de los que iban ahí, que el arca estaba en su casa, porque ahí era donde el arca estaba, tropezaron ahí los animales y él fue a aguantar el arca para que no se cayera y ahí se fulminó y se murió. Y David dijo: óyeme, esto está duro, yo no quiero el arca aquí, esto está peligroso, llévalo para allá. Y lo llevaron para casa de otra persona. No vamos a entrar en ese detalle. ¿Y qué pasó? Dios empezó a bendecir a este hombre, Urías Eteo. Empezó a bendecir a este otro hombre. No, ese Obed-Edom. Y entonces, ¿qué pasó? Pues David dijo: pues yo quiero el arca, porque ya veo que no está malo, ¿no? La cosa. Y entonces dijo: vamos a ver cómo debe llevarse el arca. Y leyó y vio que había que llevarla en hombros. Y tenían que ser levitas. Quizás un poco molesto y un poco duro, ¿no? Tenían que caminar tanto con el arca en hombros. Pero así lo hicieron. Dice: vamos a hacerlo así. ¿Por qué? Porque no buscamos a Dios según su ordenanza. Hay mucha gente que busca a Dios a su manera. Hoy, en este día, tenemos que buscarlo a través de su voluntad y su ordenanza, de la forma que Él quiere. Porque ya los tiempos de ignorancia pasaron. Ya pasó ese tiempo. Ya llegó un tiempo que el Señor dice: yo establezco mi orden. Este es mi orden. Y entonces eso es lo que está haciendo el Señor. Así los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Jehová, Dios de Israel, y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre los hombros en las barras, como lo había mandado Moisés, conforme a la palabra de Jehová. Asimismo dijo David a los principales de los levitas que designasen de sus hermanos cantores con instrumentos de música, con salterio, arpas, címbalos, que resonasen y alzasen la voz con alegría. Y los levitas designaron a Hermán, hijo de Joel, a sus hermanos, a Asaf, un montón. Ahí nosotros vemos que es un montón y ustedes lo pueden leer ahí porque tienen todo eso allí. Pero dice aquí, en el 22 dice: y que Ananías, principal de los levitas en la música, fue puesto para dirigir el canto porque era entendido en ellos. No era un desorden, era un orden en el cual ellos tenían que ir moviendo una alabanza perpetua. Terminaba un turno, entraba el otro turno. Se cantaba mañana, tarde, noche, madrugada, 24 horas. Tú te podías levantar a las 3 de la mañana y oír la música en Jerusalén. Porque eso era un monte. Ellos cantaban desde arriba tocaban con todos los instrumentos. Se oía todo Jerusalén. Y todo lo que quería David era que la presencia de Dios fuera tan real para todos, que todos, hasta los niños, escucharan el canto a Dios. Que la presencia de Dios fuera algo real, no fuera algo que solamente era para los sacerdotes o para 2 o 3. Era para que todos participaran de la alabanza. Ese es el tabernáculo que Dios está levantando ahora. Ese es el tabernáculo de David. No se parece al tabernáculo de Moisés,
No se parece al tabernáculo que hubo en la antigüedad, que era un tabernáculo regido más en la ley, sino un tabernáculo donde todos podían participar. Yo pienso, ¿cuántos habrán ahí se ponían a cantar ahí de todo lo que cantaban estos levitas? Dice, en el verso 25, David pues y los ancianos de Israel y los capitanes de millares fueron a traer el arca del pacto de Jehová de casa de Obed-edom, y con alegría, ayudando Dios a los levitas que llevaban el arca, dice, del pacto de Jehová, sacrificaron 7 novillas. Y David iba vestido de lino fino, también todos los levitas que llevaban el arca, asimismo los cantores, y que Enanías era maestro del canto entre los cantores. También David llevaba sobre sí un efod de lino. De esta manera llevaba todo Israel el arca del pacto de Jehová con júbilo, sonidos de bocina, trompetas, címbalos y al son de salterio. Hasta David, que era rey, se vistió igual que todos. ¿Recuerdan que él se quitó la vestidura real, se quitó la corona, se quitó la vestidura real y se puso un efod de lino? Y todos iban vestidos. Nadie se sabía quién era el rey ahí. Ahí sabía quién era el rey, el verdadero rey. Y por esa razón la mujer de David, la esposa, lo vio desde la ventana y dijo, qué vergüenza, este hombre no ha seguido el orden de un rey. ¿Cómo se ha despojado de sus vestiduras? Pero ¿cómo es posible que hizo eso? Y lo esperó ahí detrás de la puerta de la casa. Dice, lo miró por una ventana, ni siquiera participó de esa gloria ella, Mical. Ni siquiera participó, ella era la hija de Saúl. Tenía sobre ella, tenía en ella todavía un espíritu religioso tremendo. Y lo miraba por la ventana y enojada. Y cuando entró David, contento, gozando, porque por fin se había dado la bendición de que el arca estaba en medio de Jerusalén, ella lo fulminó con la palabra, le dijo, qué bien has quedado como un payaso. Hiciste ridículo delante de tus criadas. ¿Cómo tú permitiste hacer eso? Y empezó a requerirle. ¿Y sabe lo que le dijo? Mira, si yo tengo que ser humillado muchas veces, por causa de él, me humillaré. ¿Y sabes qué pasó? Dios le cerró la matriz a esa mujer y no dio hijo. La esterilizó. Dice, y nunca pudo tener hijo. Porque lo que iba a salir de ella iba a ser un monstruo. ¿Van a ser monstruos? Dios cerró, ella nunca pudo tener. Después vemos en la historia que tuvo 5 adoptados y fueron ahorcados en un juicio. Ni eso pudieron desarrollarse. De la herencia que tenía de Saúl, que fue una herencia mala, una herencia que iba en contra de la voluntad de Dios, una herencia egoísta, orgullosa, que quería más bien, tú sabes, ver que ella era la reina, él era el rey y él lo había humillado. Y él dijo, no, aquí el rey es el Señor, Él es el rey. Y eso es realmente lo que nos está enseñando cuando el Señor habla de que Él viene a restaurar ese tabernáculo que estaba caído. Entonces, sí estuvo caído, por siglos el tabernáculo del Señor estuvo caído. No había una expresión de alabanza, no había una expresión real, con alegría, como ellos están cantando, con gozo, con alegría. Dice que David danzaba con toda la fuerza de su ser. Y danzó delante, se le olvidó ni que era ni rey, ¿verdad? Porque con una corona no creo que puedes danzar tanto, ¿verdad? Y las coronas esas que pesan tanto, no sé cuántas libras que pesan. Bueno, ahí solamente les quiero dejar esto porque es muy importante que nosotros entendamos que estamos viviendo en un tiempo donde la exaltación a Dios tiene que llegar al tope, porque ocurren cosas cuando alabamos al Señor. Y ahí nosotros lo vemos también, no voy a leer ahí, pero ahí léanlo, Segunda de Crónicas, capítulo 29, versículo 25 al 31, como el rey Ezequías dijo, hay que restaurar el culto a Dios, hay que restaurar ese servicio a Dios. Y lo que hizo fue restaurar la alabanza. Poner las cosas en orden, no, a Dios se le canta, Dios es un Dios alegre. A Dios se le canta, Él habita en medio de las alabanzas de Israel. Dios habita en medio de las alabanzas, así que hay que cantarle. Y entonces Él preparó todas las cosas para que se alabara a Dios. Por eso es que le damos énfasis, ¿verdad?, de entender esto. Ahora bien, cuando vemos ahí en esto que está ahí en Segunda de Crónicas,
Voy a leer solamente 2 o 3 versículos de eso. En versículo 25, Ezequías, el rey Ezequías, puso levitas en la casa de Jehová con címbalos, salterios, arpas, conforme al mandamiento de David. Ya no es conforme, no, conforme al mandamiento de David. David fue el que creó muchos instrumentos de música. Dios le dio la sabiduría para crear esos instrumentos de música. De Gad vidente del rey, del profeta Natán, porque aquel mandamiento procedía de Jehová por medio de los profetas. Esos instrumentos eran proféticos, por lo cual era importante tocarlos, porque el pueblo de Dios siempre fue un pueblo que manejó Dios todo a través de las profecías. Entonces, dice, y los levitas estaban con los instrumentos de David y los sacerdotes estaban con trompetas. Solamente los sacerdotes podían tocar las trompetas, que eran trompetas de plata. Entonces mandó Ezequías sacrificar el holocausto en el altar, y cuando comenzó el holocausto, comenzó también el cántico de Jehová con las trompetas y los instrumentos de David, rey de Israel. Y toda la multitud adoraba, y los cantores cantaban, y los trompeteros sonaban las trompetas. Todo esto duró hasta consumirse el holocausto. ¿Ustedes saben cuántas horas fue eso? Horas de horas. Porque ponían el animal, lo sacrificaban, entonces lo quemaban. Hasta que eso no quedaba pura ceniza, no paraba el canto. ¿Se imagina? Posiblemente 2 horas, 3 horas, no sé, dependiendo del tamaño del animal. Dice, y cuando acabaron de ofrecer, se inclinó el rey y todo lo que con él estaban, y adoraron. Entonces el rey Ezequías y los príncipes dijeron a los levitas que alabasen a Jehová con las palabras de David y de Asaf vidente. Y ellos alabaron con gran alegría, se inclinaron y adoraron. Y respondiendo Ezequías dijo, vosotros habéis consagrado ahora a Jehová, acercaos pues y presentad sacrificios y alabanzas en la casa de Jehová. Y la multitud presentó sacrificios y alabanzas, y todos los generosos de corazón trajeron holocaustos. Eso ocurrió en el Antiguo Testamento, cuando nosotros estamos viendo que verdaderamente pues todo estaba mostrando un tiempo ahora. Esa acción que ellos tuvieron, hermano, muy pocos reyes realmente se centraban en eso. Sí, conocemos algunos de ellos, pero no todos hicieron eso. Cuando murió, fue honrado tremendamente este rey, porque había hecho cosas agradables para Dios. Y lo más importante, que llevó al pueblo a adorar a Dios. Es lo más importante. Pero quiero solamente leerle algunas cosas aquí de Isaías, antes de terminar. En Isaías, así como les puse los versículos ahí, no lo voy a leer todo, por eso lo puse ahí para no demorarnos mucho. Pero voy a leer, por ejemplo, Isaías 12, son profecías que habla de este tiempo. Recuerdan ustedes, hermanos, cada vez que les digo que en aquel día, cuando la Escritura dice en aquel día, está hablando de este día, del tiempo postrero. A muchos años hemos leído la Biblia, ¿verdad? ¿Por cuántos años? Yo no sé, yo me convertí, te digo, a los 13 años, imagínense. Tengo la Biblia. Yo no sabía esto. Yo no conocía estas cosas. Lo leía como parte histórica. Pero ahora estamos nosotros dando cuenta que es tiempo de esto. Dice, en aquel día cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. He aquí, Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación, y diréis en aquel día, cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos tus obras, recordad que su nombre es engrandecido. Cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas, se ha sabido esto por toda la tierra. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Eso es una profecía, porque toda la tierra no adoraba a Dios. No, adoraba a la diosa Cera, el dios Moloc, tantos dioses que tenían, ¿verdad? El dios Luna, el dios Sol, el dios Mar, el dios, ¿cuántos dioses tenían? ¿Verdad? Ellos no adoraban al verdadero Dios y no lo adoraban así. Muchos hacían sacrificio matando criaturas, como el dios Moloc.
que mataban niños, sacrificaban niños. O sea que no tenían ese entendimiento, pero está hablando de este tiempo donde toda la tierra le está adorando, toda la tierra. Es en Isaías 12. En Isaías 30, verso 27, he aquí que el nombre de Jehová viene de lejos, su rostro encendido con llamas de fuego devorador, sus labios llenos de ira y su lengua como fuego que consume. Su aliento cual torrente que inunda llegará hasta el cuello, que es para zarandear a las naciones con criba de destrucción, y el freno estará en la quijada de los pueblos haciéndolos cerrar. Vemos que hay un juicio, ¿verdad? Dios levantando su ira. La ira de Dios es una ira santa, no es ira de destruir, es ira de resolver y de construir. Pero vamos a ver la actitud del pueblo. Dice, pero vosotros tendréis cántico como de noche en que se celebra Pascua, y alegría de corazón como el que va con flauta para venir al monte de Jehová, al fuerte de Israel. Y entonces Jehová hará oír su potente voz y hará ver el descenso de su brazo con furor de rostro y llama de fuego consumidor, con torbellino, tempestad y piedra de granizo. Porque Asiria que hirió con vara, con la voz de Jehová será quebrantada, y cada golpe de la vara justiciere que asiente Jehová sobre él será con pandero, con arpas, y en batalla tumultuosa peleará contra ellos. Tú dices, ¿cómo la alabanza es como un arma de guerra? Sí. ¿No recuerdan el canto? Es la alabanza a Dios, cambia las cosas, ¿verdad? Que no sabíamos nosotros que era un arma de guerra hasta que nosotros vimos ahí cuando la guerra de Josafat, que como Dios le dijo, no peleen, no es necesario que peleen, vístanse con sus vestiduras reales, los sacerdotes, y alaben mi nombre. Y puso la espada de los enemigos contra sus propios enemigos. Y ellos ni se mancharon. Todo lo que hicieron era alabar a Jehová porque es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y mientras ellos cantaban, los enemigos se mataban. Entonces vimos que efectivamente hay juicio, la alabanza a Dios trae juicio, pero el juicio de Dios para construir. Siempre que oímos juicio de Dios decimos, ay Dios mío, ¿qué va a pasar? Un terremoto aquí, nos da miedo, nos parece que Dios va a hacer algo. No, el juicio de Dios es porque necesita que la justicia salga y se vea. Cuando vemos algo malo que hacen la gente y decimos, va a haber ya juicio para esa persona, ay, qué bueno que se va a hacer justicia. Ahí sí entendemos el juicio. Pero cuando decimos, el juicio comienza por la casa de Dios, ay, mi madre, ¿qué va a pasar? Ay, Dios mío, ¿qué va a pasar aquí? No, hermano, es para corregir lo malo en nosotros. Es para lo que nosotros hacemos mal, o sea, estamos pensando que es así de una forma, Dios nos está diciendo, no es de esa forma, es de esta otra. Y entonces ahí nos arregla. Y ese es el juicio que comienza por la casa de Dios, que lo dice la Escritura. Entonces dice que a través de esa alabanza Dios comienza a actuar. Y por esa razón es que se está alabando al Señor en toda la tierra. Porque Dios es el que está estimulando al pueblo trayendo esa alabanza para que podamos expresar nosotros todas estas maravillas y él extender y desnudar su brazo en medio de las naciones. O sea, revelarse en medio de las naciones. Simplemente lo que nos parece a nosotros que eso está medio loco, ¿verdad? Pero bueno, si las cosas de Dios son locura, para nosotros, para él no. Para él es cordura y para nosotros locura. Porque ¿cómo va a ser eso así? Pero bueno, aquí vemos todos esos versículos. Léanlos, no dejen de leerlos, porque yo no les voy a poner tarea, pero sí los voy a poner. Pues sí, léanlo. La tarea es que quiero que la lean. Y que después me digan, mira, efectivamente, mira lo que dice Isaías tal, pero quiero terminar con Isaías 61:11. Isaías 61:11, hermano, más claro ni el agua. Más claro ni el agua. Dice, porque como la tierra produce su renuevo, vamos a ver la tierra de Israel, reseca, 75% desértica, no da nada, muerta, así. Porque como la tierra produce su renuevo y como el huerto hace brotar su semilla, así Jehová el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones.
Eso está escrito. Cuando se escribió, me imagino que pues, vamos a ver cuándo fue que Isaías escribió este libro. Yo tengo aquí la fecha. No fue ayer, fue hace mucho tiempo. Tengo aquí anotado. Él escribió esto 739 años antes de Cristo. Y ya él estaba diciendo, dirigido por el Espíritu de Dios, que Dios haría brotar alabanza en toda la tierra, no solamente allá en la tierra de Israel, sino en toda la tierra. Dios lo iba a hacer. 739, pon tú, 750 años antes de que Jesús naciera, ya se estaba anunciando. Porque Dios siempre no hará nada hasta que no se lo revele a sus siervos los profetas. Él se lo tiene que revelar. Y ahí vamos, pero hay muchos versículos. Ustedes van a ver en Isaías, va a encontrar muchos versículos donde habla de todo lo que Dios va a hacer en este tiempo a través de la alabanza y adoración, de una forma tan deliciosa. Porque mira qué delicioso es alabar al Señor, ¿verdad? No es ni sacrificio, no hay sacrificio. Es alguna expresión que el hombre trae la música adentro. No lo vemos nosotros por internet que ponen videos ahí, unos bebitos que no tienen ni 2 pies de altura y ponen música y se ponen a moverse. Y tú dices, pero ¿cómo es ese bebito que vas a ver? Porque la música está adentro. Nosotros somos, podemos decir, espíritus musicales. Alabanza para su gloria, sí, hemos sido para eso, nos ha diseñado con la alabanza. Nosotros nos venimos con esa alabanza. Cuando se creó el hombre, lo encontramos en el libro de Ezequiel, dice, se buscó todos los instrumentos musicales cuando Dios creó al hombre. Entonces el hombre nació, se desarrolló, la primera célula ya tenía ya música. Hace poco mandaron por internet pues un caso que lo pusieron hasta por Univisión, un sonograma. Y están tocando una música cristiana y el bebito está así. Increíble. Un embrión todavía, porque 4 o 5 meses. Y él las manitos así, se le veía dentro del vientre de la madre, así aplaudiendo. Y lo pusieron, no lo pusieron así, tú sabes, una cosa arreglada, lo puso hasta Univisión, que no pone nada así si no es algo que desea de verdad. Increíble. ¿Por qué? Porque la música está en ellos. Desde que antes de nacer, ¿verdad? Fuimos creados para eso. Entonces, si hemos sido creados para alabanza de su gloria, el Señor ha puesto alabanza en nosotros. Y todo eso fue profetizado. Y quiero que lean cuando vayan para su casa, no me boten el papelito. Y por favor, léanlo. Y busquen más en Isaías. Mira, pueden buscar en los Salmos, en Isaías, en Jeremías, en Ezequiel, en Sofonías, en Zacarías. Todos esos profetas hablan de todo lo que Dios iba a hacer en este tiempo en cuanto a la música. En cuanto a otras cosas también, pero en cuanto a la música, que es lo que yo estoy dando este tema. Así que vamos a darle gracias al Señor y qué rico es cantar salmos a su nombre, ¿verdad? Ahora entiendo por qué David daba tanto brinco y tanto salto. Estaba contento porque el arca por fin estaba en medio de Jerusalén y todos podían participar de lo que ya él llevaba participando por muchos años. Él sabía lo que el pueblo iba a desarrollar a través de esa música en ellos. Amén. Le damos gracias al Señor, ¿verdad? Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, porque tú nos has hecho instrumentos de música en el cual, Señor, pusiste voz, pusiste boca, Señor, nos pusiste corazón, Señor. Y pusiste cuerdas en nosotros, en lo cual nosotros podemos cantarte a ti, Señor, con todo nuestro corazón. Y ahora sabemos, Padre, que cuando te alabamos a ti, no solamente un simple canto, sino cosas tremendas ocurren alrededor nuestro. Porque la alabanza a ti, Señor, cambia las cosas. Lo hemos visto en toda la experiencia que hemos leído en las Escrituras y también, Señor, lo estamos experimentando en nosotros mismos, Señor. Cuando cantamos, Señor, todas las cosas cambian completamente, Padre. Señor, nosotros te damos gracias, te bendecimos en esta noche, Señor. Abre nuestro entendimiento, Padre, para poder entender todas estas maravillas que nos ha tocado vivir en este tiempo, que hay una demanda muy grande, Señor, de parte tuya, porque tú has abierto tu cielo, tú has abierto tu libro, para que nosotros podamos entender todas las cosas. Te damos gracias, Padre, porque tú eres quien nos estás estimulando para este tiempo.
En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios.